Hola a todos, bienvenidos a la asignatura de estructuras de datos. El objetivo de este video es contribuir al aprendizaje de los estudiantes que están llevando esta materia y ayudarlos a alcanzar las competencias establecidas en la tercera unidad de estructuras lineales, en la cual el alumno comprenderá cómo funcionan en las pilas, las colas y las listas y las aplicará para resolver problemas. En videos anteriores se explicó el funcionamiento y la implementación en Java de las pilas y de las colas. En el presente video se explicará el funcionamiento de las listas, sus operaciones básicas y su implementación en Java. Aquí aparece también la competencia específica de toda la unidad que pretende que el alumno comprenda y aplique las estructuras de datos lineales para solucionar problemas. Bueno, pues me voy a saltear hasta la parte de las listas para pues enfocarnos en el tema. Y como aquí se muestra, pues primero que nada viene la definición, en donde dice que una lista se define como una serie de n elementos, elemento 1, elemento 2, así sucesivamente, ordenados de manera consecutiva, es decir, el elemento EK, que se denomina elemento enésimo, es previo al elemento EK más 1. También nos dice que si la lista contiene 0 elementos, se denomina como lista vacía. Bueno, aquí nos aparece una representación de una lista y su estructura, en la cual siempre aparecerá un primer de elemento que es el cabezal, y posteriormente los demás elementos formarán la cola de la lista, y la última parte, que es el null, el que va a ayudarnos a determinar si una lista está vacía o no. Bueno, aquí se muestran algunas operaciones básicas de la lista. La primera que se muestra es la operación está vacía, que devuelve verdadero o falso. Verdadero por si la lista está vacía y falso en caso de que no lo esté. Como se muestra en los ejemplos, aquí se muestra que se pone falso cuando la lista tiene elementos y verdadero cuando la lista no tiene ningún elemento. La opción insertar pues va a ir agregando elementos a partir de la enésima posición de la lista, es decir, al lado de la cabeza, y así se van a ir ingresando los elementos. Cada elemento que se vaya ingresando va a ir haciendo que los demás elementos se vayan corriendo. Por ejemplo, en este caso aquí aparece una lista que tiene 3 elementos. El primero que entró fue este, posteriormente entró este y lo desplazó hacia la derecha, y finalmente este tercer elemento entró y desplazó a los demás, ¿sí? Cuando se van eliminando los elementos, se van eliminando desde el último elemento que entró, es el que se va a eliminar primero. El primer elemento que entró es el que se va a eliminar al final. Así es como funciona, pues prácticamente como una pila. La diferencia pues es que la lista tiene más opciones de operaciones. Por ejemplo, nos muestra la operación buscar, que devuelve el elemento de acuerdo a la posición que se encuentre, como en este caso. EK más 1, EK más 2 son posiciones de la lista, y de acuerdo a ese tipo de búsqueda pues devuelve el valor del elemento. Ok. Bueno, aquí aparece la otra opción, que es buscar K, que devuelve el enésimo elemento de la lista.
La opción eliminar va a permitir que se elimine ese enésimo elemento, que es el que está pegado a la cabeza. Y así, por ejemplo, en dado caso, si se fueran eliminando, se irían eliminando desde este, que fue el último en entrar, sería el primero en eliminarse. Y el primero que entró sería el último. Muy bien. A continuación se muestran las operaciones básicas de una lista. Vienen dentro de los métodos de la clase de Java, ya viene una forma de implementar, vienen de la clase para implementar listas, y ya contiene pues los métodos para implementar las operaciones, y son estos métodos que aparecen aquí. El método add va a servir para ingresar elementos a la lista desde la enésima posición, y los va a ir recorriendo conforme se vayan agregando. Remove elimina los elementos que se encuentran pues pegados a la cabeza. Get first muestra el elemento inicial, el primero que se introdujo. Get last muestra el último elemento que se introdujo. Y size devuelve el tamaño de la lista, que en realidad es la cantidad de elementos que la forman. Bueno, muy bien, ya se explicó en teoría cómo funciona una lista. Ahora pues voy a explicarlo a través de un programa ya previamente desarrollado. Aquí voy a ejecutar el programa para que vean cómo funciona. Como pueden ustedes observar aquí, aparecen en este menú, primero que nada, las opciones de las operaciones básicas: ingresar elementos, eliminar elementos, mostrar el elemento inicial, mostrar el elemento final, mostrar el tamaño de la lista, todo con el nombre del método: add, remove, get first, get last, size. También aquí se añaden 12 operaciones más. Una que imprime todos los elementos en modo cola, es decir, el primero que entra es el primero que sale. Y en modo pila, que es el primero que entra es el último en salir. Lo que pues haría que nosotros introducimos números en orden ascendente, pues se imprimirían en orden descendente, en este caso de la pila. En el caso de la cola, si se introducen en orden ascendente, pues se imprimirían de la misma manera, en orden ascendente, tal y como fueron metidos los elementos, tal y como se introdujeron en la lista. Y por último, bueno, la opción salir, que nos va a permitir terminar la ejecución de nuestro programa. En dado caso de que no se introduzca una opción válida, pues simple y sencillamente nos enviará un mensaje de error, en el cual nos pedirá que seleccionemos una opción válida. Bueno, así es como funcionarán las opciones de este menú. Vamos a probarlo. Voy a darle clic, voy a introducir la primera opción, y pues me dice introduce un valor. Bueno, yo voy a introducir, vamos a hacerlo de 2 en 2. Introduciré el número 2. Ingresaré otra vez la misma opción para introducir más elementos. Entonces voy a introducir el valor 4. Introduciré el valor 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ya agregué 5 elementos. Ahora voy a eliminar uno de ellos. Para eso seleccionaré la segunda opción. Entonces introduzco el número 2, y aquí me muestra: se eliminó el elemento 10. Como ustedes se podrán dar cuenta,
El elemento 10 es el que se encontraba en la enésima posición, al lado de la cabeza de la pila, y es el primero que se elimina. Funciona hasta este momento como una pila. El último en entrar es el primero en salir. Si yo vuelvo a introducir la opción 2, se va a eliminar el siguiente, que es el 8, después el 6, después el 4, el 2, y como ya no hay elementos, me aparece este mensaje que dice que la pila está vacía. Bueno, ingresaré otra vez elementos, ahora del 10 al 50. Ok, ya introduje 5 elementos. Ahora seleccionaré la opción 3 que muestra el elemento inicial, y aquí dice el primer elemento dentro de la lista es el 10. Muy bien, bueno, seleccionaré la cuarta opción que muestra el elemento final. El último elemento de la lista es el 50. Estas dos opciones nada más muestran los elementos, pero no los eliminan. Para comprobar tal afirmación, pues seleccionaré la opción 5 que me tiene que mostrar como tamaño de la lista, pues dar el resultado de 5, porque son 5 elementos que tengo hasta el momento: el 10, el 20, el 30, el 40 y el 50. Entonces selecciono la opción 5 y el tamaño de la lista es 5 porque todavía tiene 5 elementos. Como les repito, la opción 3 y la opción 4 que nos dicen mostrar elemento inicial y final no nos eliminan los elementos que muestran. Pero si yo selecciono la opción 6 que dice imprimir todos los elementos en forma de cola, me los va a imprimir tal y como los fui metiendo a la lista, y al mismo tiempo me los va a eliminar. Vamos a hacerlo. Voy a darle clic en la opción 6 y me muestra los elementos que yo introduje: 10, 20, 30, 40, 50 en modo cola. Ahora, si yo quisiera volver a imprimir los elementos en modo cola, selecciono la opción 6, pero mi pila ya no va a tener elementos, entonces por lo tanto me va a mostrar el mensaje: la lista está vacía. Disculpen, la lista está vacía. Bueno, muy bien, ahora voy a volver a introducir 3 elementos nada más, ahora de 3 en 3. Ok, 3, 6 y 9. Voy a imprimirlos en modo pila. Voy a darle clic a la opción 7 y como ustedes pueden ver, me los imprime en modo pila. Yo introduje 3, 6 y 9 y me imprimió 9, 6, 3. Voy a imprimir otra vez en modo pila y me tiene que enviar el mensaje de que está vacía la pila porque pues acabo de eliminar todos sus elementos. Entonces le doy clic al 7 y me dice: la lista está vacía, ¿sí? Entonces ya, como ustedes pueden darse cuenta, el programa funciona en todas sus opciones. Vamos a checar la última opción, pero antes de checar de poner un 8, voy a ingresar un dato o un número que no se encuentre dentro de las opciones, que es el 9 en este caso, y me envía el mensaje de ingrese una opción válida. Bueno, voy a elegir la opción 8 y el programa finaliza exitosamente. Muy bien, como ustedes pudieron darse cuenta, como ustedes pudieron observar, todas las operaciones de la lista funcionan. El programa funciona correctamente. Ahora proseguiremos a explicar parte por parte el código de este programa. Bueno, primero que nada, pues se creó el proyecto con el nombre de lista. Se dejó la clase principal,
y es la que se utilizó nada más se utilizó la clase principal para introducirle código. Después del package se importaron dos librerías. La librería Scanner, que es la que utilizaremos para leer los datos ingresados a través del teclado y guardarlos en las variables declaradas. Y también se importó la librería Linked List, que es la que implementa las operaciones de listas enlazadas. ¿Sí? Entonces, estas dos librerías se importaron. Posteriormente, dentro del main de mi clase, pues se introdujo, primero que nada, se declararon los objetos y las variables. Se creó un objeto de tipo scanner con el nombre de entrada, que es el que se va a utilizar para leer los datos que entran y asignarlos en estas variables que vemos aquí, que son de tipo entero. Se creó también pues un objeto tipo lista enlazada con el nombre de lista para que sea más fácil identificarlo. Posteriormente, cabe resaltar que cuando nosotros implementamos las operaciones de la lista, pues lo que se hace es escribir la palabra lista seguida de un punto y se pone la operación a implementar. Ok, ya sea el add, ya sea el remove, ya sea el get first, el get last, pero van después del objeto creado que es tipo lista enlazada y se va a llamar lista. Ok, posteriormente pues vienen las variables de tipo entero. La primera es la variable opción, que es la que ocuparemos para seleccionar las opciones del menú. La segunda es la variable valor, que es la que ocuparemos para introducir los datos, el valor de cada uno de los elementos. Posteriormente, después de haber declarado los objetos y las variables, se ocupó la estructura do while. Esta estructura do while se ocupa porque nosotros, al seleccionar opciones de un menú y realizar operaciones, tener la posibilidad de hacerlo más de una vez, ¿sí? De hacer todas estas operaciones siempre y cuando no elijamos la opción salir. En caso de elegir de ingresar el número 8 como opción del menú, automáticamente pues nos finalizaría la ejecución de nuestro código, ¿sí? Pero mientras tanto, si nosotros introducimos el 1, el 2 o el 3, el 4, se tienen que ejecutar las instrucciones, ¿sí? Les repito, las instrucciones se ejecutan hasta que se introduzca el número 8. Entonces aquí es un do while que se hace todo esto mientras la opción sea diferente a 8, ¿sí? Esta es el while es el que nos va a dar esa condición en esta parte, que mientras las opciones sean diferentes a 8, se va a estar repitiendo la opción de que se imprime el menú y que nosotros seleccionamos la opción que deseemos, ¿sí? Entonces, como primera instancia, recuerden que apareció, al ejecutar mi programa, apareció el menú de opciones, se imprimió el menú con todas las opciones, y nos mostró un mensaje solicitándonos ingresar la opción a implementar, que en este caso son todas estas. Posteriormente, esta parte ya no se visualiza porque ya no se imprime, pero esta línea de código es la que lee la entrada el número que nosotros introducimos
aquí nos condiciona que tiene que ser de tipo entero y lo guarda en la variable opción, ¿sí? El número que nosotros introducimos después de que leemos esto de ingresar la opción se va a guardar en la variable opción, y en la variable opción va a pasar a hacer la opción del switch. Si nosotros introducimos, por ejemplo, el número 1, esto se va a pasar al switch y el switch va a ejecutar la opción número 1, que es el caso 1. Va a ejecutar todo este código que viene aquí, ¿sí? En dado caso que sea la opción 2 que seleccionemos, se va a ejecutar todo este código que viene aquí y así sucesivamente. Bueno, empezaré a explicar el código de cada uno de los casos. El caso número 1 es el que nos dice ingresar elementos a la lista. Bueno, cuando nosotros seleccionamos esa opción, me va a, primero que nada, me imprime un mensaje que dice introduce el valor. Posteriormente, pues yo introduzco un valor y el objeto entrada me va a leer esa cantidad que es de tipo, que la condición es que sea de tipo entero para que sea válida, y la va a guardar ya no en la variable opción, sino en la variable valor. Esa opción que se guarda en la variable valor, posteriormente en esta tercera línea de código, de estas que vienen aquí, se va a implementar la operación agregar. ¿Cómo se implementa la operación agregar? Bueno, se pone el nombre del objeto tipo lista enlazada, que recuerden que tiene el nombre de lista, ya fue declarado anteriormente. Se escribe el objeto que es lista, seguida de un punto. Posteriormente se escribe el nombre de la operación que se desea implementar, que es add, y esta operación lo que hace es agregar un valor, agregar un elemento, ¿sí? Dentro de los paréntesis se pone el elemento, el dato del elemento agregar, que que ya tenemos condicionado de que sea un número entero. Entonces, el dato que nosotros introducimos después del mensaje que aparece se va a enviar directamente a esta operación, haciendo que automáticamente se inserte ese valor en la lista, ¿sí? Bueno, en el caso 2, es un poco más complejo el código, porque ocupo la estructura del si entonces, el if y el else. Dice, si la lista es diferente a nulo, ¿sí? Esta opción pick muestra el elemento del quenésimo, el quenésimo elemento, ¿sí? Como se mostraba en la teoría. Si en el quenésimo elemento no hay nada, pues la lista sería nula. Pero si la lista tiene algún elemento, pues es no nula. Entonces aquí lo que quiere decir es, si la lista es diferente a nulo, se imprime el mensaje, se eliminó el elemento, y aquí se implementa la operación de que elimina elementos de una lista. Primero que nada, acuérdense que para implementar una operación en un objeto, que en este caso es de tipo lista, se tiene que poner el nombre del objeto, que es lista, seguido de un punto, y seguido de la operación implementar, que en este caso es remove last. Y lo que hace esta operación, pues, que es elimina el último elemento insertado. ¿Ok? Bueno, en dado caso de que la lista sea nula, esto es lo que significa el else.
Si la lista es nula, pues se imprime el mensaje de que va a avisar que la pila está vacía. ¿Sí? Muy bien. Aquí pasa, en el caso 3 pasa algo muy similar. En este caso 3, recordemos, vamos a recapitular, muestra el elemento inicial. Aquí está, en caso 3 muestra el elemento inicial. Y va a funcionar de esta manera. Si la lista no está vacía, se imprime el enésimo elemento, el primer elemento de la lista, el primer elemento insertado de la lista. ¿Cómo se imprime, cómo se muestra el primer elemento insertado de la lista? Con la operación get, con el método getFirst, ¿sí? Que significa conseguir el primero o mostrar el primero, ¿sí? Mostrar el primer elemento. Eso es lo que hace, lo muestra, pero no lo elimina. En dado caso de que no haya un elemento, que no haya ningún elemento en la lista, pues se envía el mensaje de que la lista está vacía. Aquí vamos a corregirlo de una vez. La lista está vacía. ¿Ok? En el caso 4, pues es el que nos va a permitir mostrar el último elemento de nuestra lista. En el 3 era mostrar el primer elemento, en el 4 es el último elemento insertado. Es decir, si yo meto 10, 20, 30, 40, 50, me va a mostrar el 50, que sería en este caso el último elemento insertado. Lo va a mostrar, pero no lo va a eliminar. En caso que la lista sí esté vacía, pues también me envía el mensaje. ¿Ok? En el caso número 5, el caso número 5 pues es el que sirve para mostrar o imprimir el tamaño de la lista. Aquí simple y sencillamente pues introducimos el mensaje, el tamaño de la lista es, y se le suma se le concatena la operación size, que es la que muestra el tamaño de una lista. ¿Ok? De la manera en que se muestra aquí. El caso número 6 es el que imprime los elementos pero en modo cola. Sí, aquí todo este código es todavía un poco más complejo, pero pues se los iré explicando. En este caso dice, si la lista es diferente a nulo, en este caso, es decir, si la lista tiene elementos, ¿verdad? Si la lista tiene elementos, primero que nada se imprime el mensaje, los elementos de la lista en modo cola son, esto se imprime, seguido de esta estructura while, que es mientras mi lista no esté vacía, va a ir imprimiendo los elementos de la lista. Es decir, va a imprimir los elementos de la lista uno por uno hasta que ya no quede ningún elemento. Los va a ir removiendo de tal manera que sean en este orden. Se ocupa esta opción de Remove First porque remueve el primer elemento insertado. Esto hace que en este caso la lista funcione como una cola, de tal manera que el primer elemento que se introdujo sea el primer elemento que se muestre y se elimine. ¿Ok? Entonces todo eso se va a ir haciendo mientras la lista tenga elementos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en dado caso de que la lista no tenga elementos, pues se imprime el mensaje de la lista está vacía. ¿Ok? Caso 7 es el que nos muestra los elementos de la lista en modo pila. Lo único que se modificó en este código es que en vez de remove first, la operación implementada sea remove last, es decir, eliminar el último elemento. ¿Sí? Nosotros introducimos, por ejemplo, el 10, 20, 30, 40, 50.
En lo que va a hacer esta operación es irlos eliminando desde el último hasta el primero, es decir, imprimirá 50, 40, 30, 20, 10, ¿sí? Los imprimirá y los eliminará. Les repito otra vez el funcionamiento de la estructura. Dice, si la lista es diferente a nulo, es decir, si la lista tiene elementos, que primero que nada imprime el mensaje. Los elementos de la lista en modo pila son, después del mensaje impreso, se van a imprimir los elementos de la lista, ¿sí? Se van a ir sacando uno por uno hasta que la lista quede vacía, ¿sí? Mientras la lista esté llena, se va a seguir imprimiendo los elementos hasta que ya no quede ningún elemento, ¿ok? Bueno, en dado caso de que la lista no tenga elementos, pues también muestra este mensaje, la lista está vacía. Muy bien, finalmente pues llegamos al caso 8, que simple y sencillamente ejecuta el break que finaliza la ejecución de nuestro programa, ¿ok? El default es en dado caso de que nosotros introduzcamos alguna cantidad, algún valor que no se encuentre dentro del menú, y nos va a mostrar el mensaje de ingrese una opción válida, ¿ok? Igual ya es la parte final, es la que pone la condición de que mientras la opción sea diferente a 8, se siga repitiendo las instrucciones, ¿ok? Bueno, pues eso es todo el funcionamiento de este código. Espero les haya servido de algo. La intención es que, pues, más que nada, darles una herramienta más para que alcancen en la competencia de esta tercera unidad, que logren entender cómo funcionan las estructuras lineales y cómo se implementan en un lenguaje de programación, cómo se aplican pues ya en la práctica, ¿sí? Pues sin nada más que decir, pues me despido. Estaremos realizando más videos tutoriales en los cuales pues vayamos mejorando en esto de la programación. Bueno, hasta la próxima.